¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubaú. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas. Gracias a quienes se puedan unir a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Pueden darle me gusta al canal de YouTube de 100% Noticias, compartir también el video, así nos ayuda a llegar a más personas. Hemos invitado al economista Enrique Sáenz para hablar pues de los diferentes aspectos de la economía de Nicaragua, la economía que impacta en cada hogar nicaragüense, pues cómo cerramos el año 24 y cuáles son las perspectivas que se esperan en el año 2025. Además de esta nueva ley de administración del sistema monetario y financiero en Nicaragua, con la que Ortega y Murillo pues tomaron control de los bancos, intervinieron prácticamente los bancos y ahora son los grandes administradores de los bancos. Pues bienvenido, Enrique. Bueno, con 100%, con 100% Noticias hay que comenzar saludando con buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque las personas que ven 100% Noticias, nicaragüenses o no nicaragüenses, están, como dice Lucía, en toda la bolita del mundo y hay distintos horarios. Así que un saludo, pero quisiera iniciar también expresando mis más fervientes deseos ahora que estamos terminando el año, para mí, de dos cosas. Uno, salud. Y dos, conciencia tranquila. Conciencia de que esté haciendo uno lo que esté haciendo, donde lo esté haciendo, que sienta que está cumpliendo con una obligación ética, con una obligación con su familia, con una obligación con sus principios y en consecuencia con la conciencia tranquila. Ya después el tema de la prosperidad, las oportunidades vienen por añadidura. Salud y conciencia tranquila para toda la población nicaragüense, esté donde esté. Claro, con salud, vida, pues vamos hasta home. Y obviamente, pues verdad, queremos hablar con vos, Enrique, vamos a comenzar con lo que el régimen aprobó la semana pasada. Yo sé que estuviste viendo, monitoreando pues las informaciones. Prácticamente una intervención bancaria, un asalto bancario, una toma de control de todos los bancos con esta ley de administración del sistema financiero y que lo controlan dos sancionados, Ovidio Reyes y Luis Ángel Montenegro. ¿Por qué crees la dictadura, Enrique, verdad? ¿Para qué y con qué objetivo hizo esta ley? Queremos escuchar tus puntos de vista. Sí, mira, yo lo veo esto desde una perspectiva de conjunto, porque esta ley, que ya fue aprobada y con carácter de urgencia, no la podemos examinar aislada del conjunto de leyes que ha venido imponiendo la dictadura, ni tampoco podemos aislarla de la política. Si bien en términos generales, la política guarda mayor o menor relación, pero siempre relación con la política. En el caso de Nicaragua, pues esta relación es casi a nivel de confundirse lo político con lo económico y lo económico con lo político. Yo parto de una base. Hay a nivel internacional ya una conceptualización, porque se escucha mucho, ¿verdad? Por las características del régimen que se ha impuesto en Nicaragua, hablar que si es una dictadura, que si es un régimen dictatorial, etcétera, distintas expresiones, que un régimen policial, que un régimen totalitario. En mi opinión, lo que se ha instalado en Nicaragua es un estado mafioso.
¿Qué es un Estado mafioso? Un grupo mafioso, no un partido político, ¿verdad? No un grupo de tecnócratas, sino que un grupo mafioso que por distintas artimañas, violencia, engaño, distintos tipos de comportamientos mafiosos, se ha apoderado de la totalidad de la institucionalidad pública, primordialmente de las fuerzas represivas, primero para acumular riquezas cuantiosas a partir del fraude. Segundo, para asegurarse impunidad por medio del control del aparato judicial, la Contraloría General de la República o la Asamblea. Y en tercer lugar, asegurarse condiciones que le permitan permanecer en el poder. Es con este marco de un Estado mafioso que, a mi juicio, deben analizarse estas iniciativas revestidas de la forma de ley en las que se incluye esta otra medida sobre el sistema financiero y bancario. Creo que una característica así de entrada es transformar a este consejo que crean, a estas instituciones en órganos punitivos, en órganos coercitivos, que no es la función primordial ni del Banco Central ni de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se expresa esa característica punitiva? En primer lugar, porque colocan a toda la población nicaragüense, no es a los bancos o a las instituciones financieras o lo que normalmente se define como entidades reguladas que están establecidas, cuáles son las entidades en distintos países del mundo, las que están sujetas a supervisión y regulación, sino que aquí cualquier persona, cualquier empresa, sea o no financiera, la inmensa mayoría de las empresas nicaragüenses no son financieras, son productoras, son de servicios, son exportadoras, se encuentran obligadas a suministrar cualquier tipo de información que sea requerida por estas instituciones. Pero no es una obligación a secas, es una obligación que en el caso de la superintendencia pueden utilizar la fuerza pública, pero además pueden imponer sanciones. Entonces, esto es un primer rasgo a destacar en términos del carácter punitivo y exacerbado en la medida en que cualquier nicaragüense está expuesto a que se hurgue, se escarbe en su situación económica o personal a potestad de estos personajes que no son funcionarios públicos, son sirvientes y están ahí por ser sirvientes leales de la tiranía bicéfala. Si fueran funcionarios y hubiera un marco legal, un Estado de Derecho, pues uno tendría oportunidad de defenderse. Aquí el marco represivo se ha extendido a instituciones que por su naturaleza no tenían carácter represivo. Eso es un factor. El otro... Entonces, solo Enrique, para remarcar el aspecto, ¿verdad?, de la lectura que haces de la ley. O sea, no es solo los bancos, no es solo la financiera. O sea, me estás hablando de cualquier persona, ¿verdad? Cualquier empresa privada, ya sea mediana, grande, pequeña. Bueno, eso es lo que dice el artículo 24 de la ley taxativamente. Si dijera personas o instituciones reguladas, uno diría, bueno, se refiere a las que tradicionalmente han estado sujetas a la competencia
de la superintendencia o del Banco Central, pero ahí no hace distinción. Y en cuanto a las sanciones tampoco hace distinción, y lo que dice es cualquier información económica, no dice financiera, estadística que se le requiera. Entonces ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, y yo lo amplío, por eso decía, partía del marco general, es entrar a las entrañas, por así decirlo, de las instituciones financieras, arrogándose la facultad de destituir, y en consecuencia que hay que leerse, recomendar o imponer funcionarios, incluso empleados. No estamos hablando solo de los directivos, que ya es un exceso, porque si son sociedades anónimas, pues la sociedad tiene su forma de decidir o designar a sus directivos. Aquí estamos frente a dos sirvientes de un estado mafioso que se están arrogando o se les está atribuyendo a otros mafiosos, otros sirvientes, la facultad de penetrar en la entraña a tomar decisiones, no solo sobre los gerentes, sino que sobre los empleados. Entonces, estos dos factores, y por eso, repito, para mí hay que verlo en el marco general, ayudan a la confianza de la población, ayudan a la confianza de los inversionistas, a lo que se conoce como ambiente inversionista. De ninguna manera, ¿verdad? Si yo estoy expuesto a, porque sí, vengan a pedirme información, una pequeña empresa exportadora, etcétera, pues yo empiezo a, como decimos en buen nicaragüense, a chiviarme, ¿verdad? Independientemente de la magnitud de mis inversiones. Entonces, y si agregamos las otras normas, la obligación a pagar y realizar transacciones en Córdoba, la tasa, hablando siempre en la parte financiera, porque podemos hablar también de la parte más amplia, política, la paridad del Córdoba con relación al dólar, uno podría decir, bueno, pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay perdedores, porque en general, bueno, la gente no es economista, ¿verdad? Siente el golpe cuando va a la pulpería o al súper, pero no necesariamente bien ve de dónde viene ese golpe. Entonces, pasando, porque tiene que ver con la parte financiera, tiene que ver con esta parte regulatoria de los temas financieros y monetarios, ¿qué ocurre con un pensionado? Un pensionado o pensionada que recibe su pensión en Córdoba, por ejemplo, el año pasado, según el Banco Central, bueno, ya estamos pasando tenemos que esperar cómo cierran los datos, pero el año pasado, según el Banco Central, el costo de la comida aumentó 12%. Y por las disposiciones del Banco Central, el ajuste de los más de 300,000 pensionados, varones y mujeres, fue del 1%. ¿Qué significa esto? Que si las cosas, los alimentos se encarecieron en 12% y a mí me ajustaron en 1%, yo ya perdí. Y este año, por esas mismas disposiciones cambiarias, no van a ajustar nada a las personas pensionadas. ¿Qué significa esto? Que yo llevo una pérdida acumulada del año pasado más el aumento que registren, que lo vamos a saber hasta en enero, los alimentos o la canasta básica al cerrar el año. Entonces, esas medidas son neutras. No, no son neutras. Tienen un impacto en
la población, y aquí señalo primero a los sectores más vulnerables, en este caso, las personas pensionadas, que ya sabemos que no tienen empleo, tienen dificultades por la edad a obtener empleo y que reciben ya pensiones de hambre. ¿Quiénes más son perdedores con estas disposiciones que tenemos que verla, como decía, en conjunto? Los centenares de miles de familias nicaragüenses que se ayudan para la comida, para las medicinas, con las remesas familiares. ¿Por qué? Porque reciben el mismo número de córdobas, la misma cantidad de córdobas, por los dólares que reciben en concepto de remesas, pero los precios del queso, los frijoles, etcétera, pues van aumentando, unas veces más, otras veces menos. ¿Qué significa esto? Que la remesa que antes recibía compraba más queso o más frijoles o más tortilla o más medicinas y ahora menos. Entonces, cuando hablamos de economía, no solo tenemos que hablar de las cifras, las estadísticas, sino que quién gana y quién pierde. Entonces, solo lo pongo como un ejemplo porque, y en el caso de específicamente esta nueva disposición que se adoptó por parte de los sirvientes de la tiranía bicéfala en la asamblea, pues forma parte de este marco que genera amenazas, pero también perdedores inmediatos. Solo puse dos ejemplos. ¿Cómo queda la gente, los cuentavientes, los ahorrantes, el sistema económico en general? Porque la economía se mueve a través también de los bancos. Porque a veces hay gente que dice solo afecta a los bancos, pero no. No, absolutamente. Y por eso decía que en el caso de Nicaragua, y la vez pasada creo que hablamos de esto, la política está estrechísimamente vinculada con la economía. Entonces, por ejemplo, esta ley que yo llamaría del refrito, ¿verdad? Porque, y hablamos, y vos te acordaste con tu memoria el comentario que había hecho hace algunos años, ¿verdad? Para asegurar impunidad a las personas que habían sido sancionadas por actos de corrupción, por violaciones a los derechos humanos, por atentar contra la democracia. Esa ley ya existía. Bueno, con un afán provocador, volvieron a hacer un refrito de la misma ley y en general el comentario que yo escuché era que afectaba a los bancos. No, la amenaza es, los bancos son como una tubería, ¿verdad? Donde transitan dólares. ¿Y cuáles son los dólares que transitan en los bancos? Si Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua, café, carne, oro, etcétera, se envía café y se reciben dólares. ¿Por dónde se reciben los dólares? Por los bancos. Todas las exportaciones de Nicaragua, alrededor del 40% va hacia Estados Unidos y más del 70% de la zona franca. Entonces, los bancos cumplen esa función para realizar transferencias que se reciben a partir de lo que se vende al exterior. Pero también las remesas familiares, ¿por dónde transitan principalmente? Se pone en un banco corresponsal en Miami o en Madrid o en Zaragoza o en San José y el banco lo transfiere a Nicaragua. Entonces, la amenaza de este conjunto de leyes es para la población nicaragüense en su conjunto, sea receptor de remesas, sea empresario, grande, pequeño o mediano. Entonces yo vuelvo a insistir que nosotros tenemos que ver este conjunto de medidas adoptadas por la
dictadura desde una perspectiva política, a partir de que en Nicaragua lo que existe es un estado mafioso, y estas son distintas piezas que se van colocando con el objetivo de apuntalar lo que ya decía, ¿verdad? Controlar la institucionalidad pública en su totalidad, ponerla al servicio de la acumulación fraudulenta de riquezas, asegurarse impunidad y condiciones, según ellos, para perpetuarse en el poder. Fuga de capitales podría haber ante esta ley represiva. Obviamente, para el conjunto de estas disposiciones, y esta, como decía, es una pieza más, no sabemos si habrán otras, ¿verdad? Evidentemente, el impacto en lo que los economistas llaman ambiente inversionista tiene que ver, por un lado, en la retracción de inversiones, pero en otro lado, en que si yo puedo sacar mis realitos, pues los saco. Y hay algo que se ha mencionado poco, hablando de ambiente inversionista, que también es una expresión como abstracta. ¿Qué cosa es ambiente inversionista? Si yo tengo $1,000, $10,000, $20,000 o $1,000,000, yo busco cómo esos $1,000 o $10,000 rentabilizarlos. ¿Y qué necesito? En primer lugar, seguridad, que no me lo van a quitar. En segundo lugar, que si yo lo invierto, voy a obtener algunas utilidades, y esas utilidades no va a venir la DGI o la corrupción a quitármelo. Necesito tener garantía de que voy a recibir mis utilidades sin que me castiguen. Y en tercer lugar, que eso lo puedo hacer en una perspectiva de mediano o largo plazo. A eso se le llama ambiente inversionista: seguridad, incentivos para utilidades y estabilidad en una perspectiva de mediano o largo plazo. Ninguna de esas condiciones son alimentadas por este conjunto de disposiciones. Y entonces, o no invierto o lo que tengo lo saco, pero eso también tiene una repercusión. Analizando, y como vos sabés, Lucía, yo siempre me baso en los datos oficiales, ¿verdad? Porque aunque sean manipulados, pues la situación es tan grave que aún con manipulaciones uno puede percibir qué es lo que está pasando utilizando esos datos. ¿Qué ocurre? Mientras ellos se llenan la boca hablando de equilibrio fiscal, hablando de reservas internacionales, hablando de crecimiento económico, bueno, pero las exportaciones, lo que Nicaragua vende al exterior, según sus mismos datos, no están creciendo. Y entonces que el mercado chino, que la bonanza económica, pero las exportaciones ni de las zonas francas ni de mercancía tienen un comportamiento dinámico, no están creciendo. Y entonces, ¿de dónde viene esa bonanza? ¿De dónde viene ese presunto bienestar? Al examinar, repito, los datos, uno se encuentra con que lo que es producción real, café, carne, los productos tradicionales que ha exportado Nicaragua, pues más bien están disminuyendo. Y entonces, ¿cómo es esa economía que ni está exportando más? Y si no han bajado más las exportaciones, es porque los precios del oro en un año subieron casi el 25%. Y entonces se recibió más dólares por las exportaciones de oro. Y entonces aparecen las exportaciones a determinado
nivel, pero los productos tradicionales, ni la pesca, como decía, ni el café, ni la carne, están creciendo. Entonces, ¿de dónde se alimentan las estadísticas que ellos muy fachentamente exhiben de literalmente sangre, sudor y lágrimas de la población nicaragüense en el exterior? Literalmente sangre. Bueno, hay cantidad de nicaragüenses que han fallecido o cruzando el río o en distintos tipos de accidentes, incluyendo accidentes de trabajo, sudor, porque ya conocemos que tienen que trabajar 2 y hasta 3 turnos, y lágrimas por la separación de los seres queridos, por la separación del terruño, y ese sudor, esa sangre y esas lágrimas se transforman en remesas. De acuerdo con los datos oficiales, las remesas al noviembre eran 4.750 millones de dólares. Y la previsión es que en diciembre se reciban por lo menos 450 millones en remesas, por lo menos. Eso significa que van prácticamente a caer del cielo 5.200 millones de dólares. Ese es el milagro. El milagro es la tragedia. Y ahí están los datos. Casi 1,5 millones de nicaragüenses en el exterior, casi 100,000 salieron en el 2024, y ese sacrificio se transforma en euros, en dólares, que son los que mitigan lo que está detrás de la mampara, que es el fracaso económico y social de la dictadura. Es lo que dicen sus datos, es lo que dicen los datos oficiales que están en las bases de datos y en las estadísticas del INIDE y del Banco Central. Se ha dicho que el régimen, con todas estas leyes, esta última, se está preparando para lo peor ante la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. O sea, ¿qué escenarios pueden pasar, verdad, de medidas económicas que pueda tomar la administración Trump, que desde ya la dictadura prácticamente toma por asalto los bancos? Sí, en realidad, dependiendo de la magnitud o de la naturaleza de las acciones que se tomen, pues dependerá el impacto. Siento que hay un ambiente internacional bastante convulso. La economía de Nicaragua y la economía en general en América Latina están muy expuestas a la dinámica internacional, y en el caso de Nicaragua, por ejemplo, la dependencia del petróleo. El petróleo todos los días amanece en un polvorín. ¿Por qué? Porque depende de la evolución de la guerra impuesta por Rusia a Ucrania, depende de la evolución de los conflictos, porque ahora son varios, en Medio Oriente, donde están los principales productores de petróleo. Cualquier agravamiento de esa situación tendrá inevitablemente una repercusión en los precios internacionales del petróleo, y estoy empezando por lo más lejano. Pero por más lejano no significa que sea menos probable. Esa es una. El segundo tiene que ver con las políticas que ha anunciado la nueva administración, la administración entrante, en términos de comercio internacional. El conflicto con China, principalmente las posibilidades de una guerra, lo que se llama una guerra comercial, una guerra de aranceles,
es decir, que son los aranceles, los impuestos que un país establece a los productos que compra en el exterior. Normalmente, si yo aumento los aranceles, los impuestos a los productos que compro, el país que vende normalmente reacciona con el mismo tipo de medidas. A esto se le llama guerra comercial, guerra de aranceles. Eso para la consecuencia es encarecer, enrarecer el ambiente internacional e igualmente tendría una repercusión en Nicaragua. Eso es lo segundo. Mucho más cercano, y hablaba de las remesas, está el anuncio y aparentemente es una política central que impulsará la nueva administración norteamericana, que son las deportaciones. Independientemente de cuántos, hay más de 800,000 nicaragüenses en Estados Unidos, de los cuales una parte salió en los últimos 5 años. No todos tienen regularizada su situación, en consecuencia están expuestos a deportaciones masivas. Esto tendría una doble repercusión dependiendo de la magnitud. Por un lado, al ser deportados, supongamos 10,000, hay distintas estimaciones sobre cuántos pueden ser en el primer empujón. Son 10,000 personas que vienen a engrosar el desempleo y el subempleo. Pero además, 10,000 personas que ya no enviarían remesas, afectando a las familias que lo recibían y a la actividad empresarial que generaba el gasto de esas remesas. Ese es un tercer elemento que debemos considerar en el escenario. El cuarto elemento que debemos considerar en el escenario es la repercusión que tiene este marco represivo, donde hay distintos tipos de medidas, no solo la financiera, que pueden seguir contrayendo la inversión productiva en el país. Y finalmente, y no estoy hablando por orden de importancia, la posibilidad de que se impongan sanciones. La posibilidad de que se impongan sanciones efectivamente puede, dependiendo de la magnitud, tener distintos grados de intensidad sobre las sanciones. Ya mencionaba que pareciera que quisieran que le impusieran sanciones, porque no solo está esta acción para garantizar impunidad o pretender garantizar impunidad a los mafiosos que han sido sancionados, sino también esta medida de privilegiar en las compras del Estado a empresas chinas, lo que representa una violación flagrante al Tratado del CAFTA, una violación flagrante a los tratados de libre comercio que ha suscrito el Estado nicaragüense. No es que pues lo del CAFTA sea resultado de una medida unilateral. La medida unilateral en este caso es adoptada por el régimen, porque uno de los principios fundamentales de un tratado de libre comercio es la igualdad de trato, la no discriminación. Y aquí Ortega o la pareja tiránica, por sí y ante sí, están decidiendo no cumplir los tratados de libre comercio suscritos, y eso encierra la posibilidad de recibir sanciones, además de esta investigación abierta por instituciones norteamericanas sobre el cumplimiento de
leyes laborales. Entonces, el ambiente, y no es que quiero ser tremendista, ¿verdad? Yo no estoy inventando el conflicto en Medio Oriente, ni la guerra impuesta por Putin a Ucrania. No estoy inventando las declaraciones de el señor Trump sobre las deportaciones masivas. No estoy inventando las declaraciones para imponer impuestos a Canadá, a China, a México. No estoy inventando tampoco lo que fue publicado sobre la disposición de un sirviente del régimen de no aplicar o violar el Tratado de Libre Comercio. Todos estos son factores sin meter las sanciones por motivos políticos. Aquí, sin meter esas sanciones. Simplemente lo que está en los datos, en información internacional. Todo esto forma parte del escenario que debemos considerar al analizar el 2025. Y para cerrar, Enrique, ¿cómo definís que le fue la economía de Nicaragua en este año 2024? Como decía, nosotros tenemos que ver detrás de las estadísticas quiénes ganan y quiénes pierden. Si hablamos de la inmensa cantidad de nicaragüenses que son trabajadores, si hablamos de lo que decían las encuestas desde antes y para lo que valgan ahora, la principal necesidad, demanda de la población nicaragüense es trabajo. Entonces, la primera pregunta es, detrás de las estadísticas triunfalistas de los sirvientes de la dictadura, se creó más trabajo. Hay más fuentes de empleo. Sus mismos datos dicen que no. Habían más afiliados a la Seguridad Social hace 6 meses que ahora. Habían más trabajadoras y trabajadoras en las zonas francas hace un año que ahora. Y según los datos del INIDE, lo que se conoce como subempleo, que es la principal medida del mercado laboral en Nicaragua, pues tampoco ha variado. Entonces, la gente opina económicamente con los pies. ¿Qué significa esto? Mi opinión sobre el estado de mi economía, de mi familia, la expreso con los pies, buscando cómo irme a buscar oportunidades. Entonces, esa es la primera aspiración, trabajo. Y no se produjo más trabajo. ¿Cuál es la segunda aspiración? Un salario. Tener un salario que me permita cubrir las necesidades básicas y más. Bueno, y según los datos oficiales, el salario promedio en el tema de los trabajadores de la seguridad social, ya no podemos imaginar a los del sector informal. Y de ahí eran más en enero que ahora. Entonces, no han mejorado tampoco las condiciones salariales según sus propias cifras. Los exportadores, y hay exportadores de todo tamaño, ¿han mejorado su condición? No. En primer lugar, no están exportando más, porque ya decía que según los datos oficiales, las exportaciones este año están disminuyendo con relación al anterior, tanto de zona franca como de mercancías. Pero además, esto no lo había mencionado, están castigados por esa paridad entre el Córdoba y el dólar. ¿Por qué? Porque yo, si exporto, digamos, en café, $100,000, recibo un poco más de 36 córdobas por cada dólar. Pero mis costos de
combustible, de energía, mis costos laborales han aumentado. Y entonces quiere decir que mis ingresos reales como exportador, ya no estoy hablando de los trabajadores, han disminuido. Entonces, ¿de qué sirve que expresen triunfalistamente un crecimiento económico del 4% si no hay más trabajo, si no hay mejores salarios, si no hay más exportaciones, si no hay más remuneración en general, porque también aquí hay ganadores para los empresarios, y si más bien casi 100,000 nicaragüenses fueron a buscar oportunidades en el exterior? Entonces, cuando hablamos de datos, pues un economista tradicional podría decir, bueno, crecimiento económico más del 4%, aprobado. Déficit fiscal, bueno, cuentas fiscales equilibradas, aprobado. Reserva, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Reservas internacionales permiten tantos meses de garantía de importaciones, aprobado. Pero cuando vamos, relación entre salarios y costo de la comida, reprobado. Generación de empleo, reprobado. Dinamismo de las exportaciones, reprobado. Más y mejores oportunidades para la juventud, más de 60,000, que de acuerdo con el tamaño de los estudiantes nicaragüenses de educación superior, porque no estamos hablando solo del corto plazo, sino que del mediano plazo, fueron cercenados sus sueños, sus aspiraciones de convertirse en un profesional para mejorar su condición y la de su familia. Entonces, mejora en el capital humano, reprobado. Y entonces, ¿qué tienen que ver las estadísticas con las realidades de la inmensa mayoría de la población nicaragüense? Mejoras en el poder adquisitivo de quienes reciben remesa, reprobado. En total, si hablamos de las condiciones de la población nicaragüense, sea desempleado, subempleado, economía informal, empleado, asegurado, empresario, exportador, pues tendríamos que decir que nada tiene que ver esa realidad con los pregones triunfales de los sirvientes de la dictadura. Y las perspectivas para el 2025, bueno, si no pasara nada, vamos a suponer que no pasa nada, ¿verdad? Se resuelve el conflicto en Ucrania, hay algún estancamiento en Medio Oriente, no se alteran los precios internacionales del petróleo, Trump tiene dificultades para deportar, no hay una guerra comercial, no se siguen procedimientos para exigir al régimen cumplimiento del CAFTA o sanciones por el incumplimiento, no pasa nada. Dice el presidente del Banco Central y ahora, ¿verdad?, super autoridad económica, que el crecimiento económico va a ser menor que el del 2024 en el 2025. Si en el 2024 salieron 100,000, no mejoró el empleo, no mejoraron los salarios, no mejoraron las exportaciones. Entonces, si va a crecer menos la economía, ¿por qué van a mejorar las condiciones sin que pasara ninguno de los elementos que están en el escenario? Entonces, para mí, simplemente la dictadura bicéfala es un fracaso en términos económicos y sociales que permite que la economía de familias, la economía de empresas, la economía de exportadores vayan como agarrados en una balsa, ¿verdad? En un mar, agarrados de una balsa. ¿Y qué es la balsa? Las remesas familiares, que cuestan sangre, sudor y lágrimas. Agradecerte, Enrique, por tu tiempo y hacer pues este análisis y un briefing también de lo que fue el 2024, lo que se espera 2025 y pues esta ley represiva que
tus puntos de vista sobre la ley represiva, punitiva, ley de administración del sistema financiero, monetario y financiero en Nicaragua. Bueno, te deseo un feliz año nuevo, Enrique. Saludos a la familia, a Edipcia. Esperamos, pues, siempre siendo positivos, que este 2025 realmente se dé ese gran cambio que esperamos todos los nicaragüenses, el cambio hacia la libertad. Gracias a vos, Lucía, y de nuevo mis mejores deseos para toda la audiencia de 100% Noticias, que tengan salud y conciencia tranquila en el 2025. Gracias, Enrique. Y a ustedes por su atención, muchísimas gracias. Recuerde que este y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni y también en nuestro canal de YouTube, Cien Noticias Nicaragua. Esta Navidad vivamos la emoción de mantener la racha con esta conexión. Convertirte en viral, subiendo trends a toda hora. Encender la fiesta con la música correcta. Con tus super packs desde 80 córdobas, recibí más datos en TikTok y YouTube. Actívalo al asterisco 555 numeral opción 5. Y no olvides que esta Navidad, si emoción querés, regálate lo que mereces con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!